Dios odia el pecado, por Jonathan Edwards. Predicado en el invierno de 1728, probablemente por motivo de una disciplina eclesiástica, probablemente por la embriaguez. También está registrado que Edwards predicó este sermón en 1752 a los indios y Mohawks en Stockbridge. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Habacuc 1:13. El profeta, hablando del gran predominio de la tierra de Israel en el comienzo del capítulo, predice la destrucción terrible que Dios traería sobre ellos por su maldad por los caldeos. Admiraos, porque haré una obra en vuestros días, dice Dios por el profeta, que no creeríais si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Y sigue a decirles lo terrible que su ejército será, que vendrá contra Judea, y la gran destrucción que harán. Pero así como observa en el verso 11, imputarán este poder a su propio Dios, y se lo atribuirán a sus ídolos, de que son así de capaces de vencer y destruir la tierra. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. El rey de Babilonia se jactará sobremanera de que su Dios es más fuerte que el Dios de Israel. Ese Dios que había sido tan famoso por las grandes cosas que había hecho por aquel pueblo. Pero, a pesar de eso, fue capaz de vencer a ese pueblo que defendía. Esto hace que el profeta hable como lo hace en los siguientes versos. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor. Para juicio los has puesto tú, oh roca. Los has establecido para corrección. Aunque ellos crean que son sus dioses los que les dan la victoria, que es porque sus ídolos son más fuertes, sin embargo, tú eres desde la eternidad, oh Señor, y no es porque sus dioses les ayudan a vencer a su pueblo, sino porque los usas para la corrección de tu pueblo. Y en el texto y versos siguientes declara con Dios que Él castigaría las jactancias orgullosas, la traición y la crueldad de estos pueblos enemigos, y que no los dejará en paz a que triunfen sobre su herencia. Y aquí podemos observar cuál es la razón que el profeta usa con Dios para declarar con Dios que Él los desaprobaría en sus maldades. Y la razón es la santidad de Dios y su odio del pecado, viendo que Dios era de una naturaleza tan santa que no puede mirar al pecado. Él ora que Él no miraría a los caldeos en sus orgullos y crueldad, asesinatos y destrucciones de las naciones del mundo. Aquí el odio de Dios del pecado es expresado por una metáfora bella, de no ser capaz de mirarlo. Aquellas cosas que los hombres aman, aman mirar, y lo que odian sobremanera y aborrecen, no pueden soportar mirarlo. Ellos desviarían sus ojos de eso, no pueden soportar verlo. Así Dios, como si fuera, aborrece y abomina tanto el pecado, que no puede soportar verlo. Que Dios no sea capaz de contemplar o mirar el pecado, significa que es imposible que Dios lo consienta, o que de modo alguno manifieste algún favor o aprobación de eso. Esto aparece por las palabras inmediatamente a seguir. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente? Es decir, ¿por qué parece como si apruebas lo que hacen al permitir que prosperen en sus planes? La razón que es aquí dada de por qué Dios no puede mirar el pecado es porque Él es de ojos muy limpios. Es decir, la naturaleza de Dios es tan pura y santa que es imposible que no aborrezca y deteste el pecado. Doctrina:
que Dios odia el pecado. Bajo esta doctrina mostraremos primero qué se quiere decir con que Dios odia el pecado, y segundo, daremos las razones por las que lo odia. Primero, mostraremos qué se entiende cuando se dice que Dios odia el pecado, y hay estas siguientes cosas implicadas. Primero, la naturaleza de Dios es sobremanera contraria al pecado. Esa contrariedad de naturaleza es el fundamento de todo odio. Todos los seres odian aquellas cosas que son contrarias a su naturaleza y aman aquellas cosas que son conforme a sus naturalezas. Natural y necesariamente lo hacen. Los hombres malos odian aquellas cosas que son contrarias a sus naturalezas, y los hombres buenos odian aquellas cosas que son contrarias a sus naturalezas. Los ángeles odian aquellas cosas que son contrarias a sus naturalezas, y los demonios aquellas cosas que son contrarias a sus naturalezas, o a lo que sus naturalezas son contrarias. Esa es la mismísima noción de odio, contrariedad y oposición de la mente a una cosa. Por eso, sería una contradicción suponer que alguien no odie aquello a lo que su naturaleza es contraria. Así, el odio de la naturaleza de Dios es contraria al pecado. Dios no odia una cosa por estar distante, pues todos los seres están infinitamente distantes de Dios, en que están infinitamente por debajo de Él, sino por ser contrarios a Él. Puede haber una distancia infinita donde no hay ninguna oposición. Ahora, el pecado es sumamente contrario a la naturaleza de Dios. No hay oposición o contrariedad que pueda pensarse que sea más directa que esta. Es contrario como la luz a la oscuridad, pues Dios es luz y el pecado es oscuridad. Sí, es muchísimo más contrario que cualquier luz y oscuridad que percibimos con nuestros ojos físicos. Más contrario que el resplandor del sol en un día claro a las tinieblas más oscuras, porque el resplandor de Dios y su gloria es infinitamente más resplandeciente que la luz del sol, y por eso infinitamente contrario. La razón de eso es porque Dios es santidad misma, y por eso su naturaleza debe ser más directamente contraria a la maldad, y Él no es sólo santidad misma, sino que es infinitamente santidad. Él es infinita pureza, excelencia y belleza. La luna y las estrellas parecen muy claras y puras, pero si viésemos la pureza y resplandor de la santidad de Dios, la luna y las estrellas perderían su resplandor. Job 25:5. He aquí ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Los más altos cielos son sin duda muy puros, no hay contaminación ahí, pero sin embargo leemos que ni los cielos son limpios a su vista. Job 15:15. La misma noción de pecado es contrariedad a la naturaleza de Dios. Esa es una buena definición del pecado. Es oposición a la belleza y excelencia de Dios. El pecado, por ser contrariedad a la naturaleza de Dios, debe ser contrario a eso. Y esta es la primera cosa que se quiere decir con Dios odiar el pecado. Segundo, cuando se dice que Dios odia el pecado, otra cosa implicada es que es imposible que Dios de manera alguna lo favorezca o consienta. Aquellas cosas que los hombres odian no suelen consentir o alentar. Aquello que un rey odia no alentará en sus súbditos, y aquello que un padre odia no favorecerá y sonreirá en sus hijos. Así, Dios nunca da ningún consentimiento o aliento al pecado, y no solo no lo hace, sino que es imposible que lo haga.
Su naturaleza es tal que no puede sonreír al pecado, no puede favorecer el pecado en palabra, hablando favorablemente de eso, o hablando de eso como si lo excusase. No puede favorecerlo en su providencia, o hacer nada para que alguien razonablemente coja aliento de eso para continuar en pecado. En este sentido, los ojos de Dios son muy limpios para mirar el mal, y no puede contemplar la iniquidad. Tercero, cuando se dice que Dios odia el pecado, implica que la voluntad de Dios es de remover el pecado lejos de él. Las cosas que las personas odian, no aman tenerlas presente, no aman que estén cerca de ellas. Aquello que una persona aborrece sumamente, se esfuerza en rechazar y evitar, y mantenerlo lejos de ella. No consiguen soportar tenerlo a su vista, ni cerca, como para tener alguna comunicación. Así, Dios odia el pecado, y por eso es su voluntad y su método remover el pecado lejos de él, al echar fuera de su vista esas cosas que tienen la culpa del pecado o aquella que retienen la inmundicia de eso. Nunca permite a aquellos que son pecadores y que no están limpios de esta inmundicia de permanecer en su presencia, sino que siempre los aleja de él. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Así, los ángeles que pecaron fueron inmediatamente echados fuera de la vista de Dios, expulsados del cielo al infierno. Así, Adán, cuando pecó, fue expulsado del jardín, que era un lugar de la presencia de Dios. Así los hijos de Israel, cuando aumentaron en corrupción, fueron removidos fuera de la vista de Dios. Segundo libro de Reyes 17:18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino hacia de Dios. Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, y apartaos, malditos. Ellos no pueden ser removidos de la presencia esencial de Dios, pues Dios está en todas partes. Dios, en cuanto a su ser y esencia, está en el infierno, al igual que en cualquier otra parte. Pero cuando decimos que son removidos lejos de Dios, queremos decir que son removidos lejos de toda comunión de las comunicaciones o manifestaciones de su gracia. Es la voluntad irresistible y método irresistible de Dios remover así el pecado lejos de él, y a los pecadores que no estén limpios. Cuarto y por último, cuando se dice que Dios odia el pecado, se implica que el propósito inmutable de Dios es castigar el pecado. La comisión del pecado incita el enojo e ira de Dios, enciende su furia, y está inmutablemente determinado a dar un testimonio de su odio de todo pecado y su indignación contra eso. Para siempre castiga el pecado, no deja que ningún pecado se escape sin castigo. Así, no hay ningún pecado que aparezca en el mundo que no sea vengado por Dios. Éxodo 34:7. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios castiga el pecado de los ángeles caídos y castiga el pecado de los hombres, de buenos como también de malos hombres. Los pecados de hombres buenos son castigados por los sufrimientos de Cristo, y los de los malos por sus propios sufrimientos eternos. Dios está inmutablemente determinado a castigar el pecado con un castigo infinito, cada pecado con destrucción eterna, o lo equivalente a eso, de modo que su odio es infinito en la medida en que sus muestras le sean un mal infinito a aquel que tiene la culpa de eso, y es inalterable, de modo que oraciones, llantos o lágrimas o lamentos no alterarán jamás el propósito de Dios de castigar el pecado o inclinarlo a mitigar el castigo.
Proseguimos ahora en segundo lugar a dar las razones por las que Dios odia el pecado. Y primero, Dios odia el pecado porque el pecado lleva en sí odio a Dios. Enemistad y odio a Dios es la misma naturaleza del pecado. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Como dijimos antes, el pecado no es nada más que oposición y contrariedad de la disposición a Dios. Es un principio de odio a Él. No hay nada en Dios más que a lo que el pecado hace al hombre oponerse. Son opuestos a la santidad de Dios. Son los contrarios más directos y mayores en el mundo. Más contrarios, como ya mostramos, que el resplandor del sol y la mayor oscuridad. Hace que los hombres se opongan a la sabiduría y conocimiento infinito de Dios. Los hombres malos se alegrarían si Dios no fuera omnisciente, pues entonces ellos tendrían esperanza de ocultar sus maldades y de engañarlo. Son opuestos al poder de Dios porque si no fuera tan poderoso, ellos tendrían esperanza de salirse de sus manos. Son opuestos a la misericordia de Dios, como aparece muy evidentemente por ser sumamente difíciles de ser llevados a estar dispuestos de ser salvos por la mera misericordia. Si no odiasen la mera misericordia soberana, ciertamente la aceptarían y no se esforzarían tanto por ser salvos por sus propias justicias. Sí, el pecado hace que los hombres se opongan a la misma vida y ser de Dios. Se alegrarían y regocijarían sobremanera si esa vida y ser de Dios fuese quitada. Si por lo tanto el pecado es de esta naturaleza, ciertamente no es de admirar que Dios odie el pecado, no es de admirar que odie el odio de Él mismo, no es de admirar que odie el odio de Él mismo. Es necesario que lo haga. Si no odiase aquello que es odio a Él, Él se negaría a sí mismo. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Es lo más justo que así sea. No es más que devolver en el mismo tipo que aquellos que odian a Dios, Él los odie. Y por eso no tenemos por qué admirarnos, especialmente si consideramos cuán grande Dios es y cuán excelente. El pecado es mucho más provocante, puesto que odia a alguien tan grande y tan exaltado y lleno de majestad, y a alguien tan excelente y tan merecedor de nuestro amor. Segundo, otra razón por la que Dios odia el pecado es su desobediencia a sus mandamientos, y viendo que Dios es nuestro creador y nuestro propietario, y somos absolutamente dependientes de Él, desobedecer sus mandamientos debe ser una gran provocación de su desagrado. Contradice la autoridad de Dios. Por el pecado, el pecador niega a Dios como su gobernador, niega su autoridad sobre Él y se rebela contra Él. Y como Dios no puede negar su propia autoridad y dominio, debe odiar aquello que lo niega. El pecador no puede desvestir a Dios de su autoridad, sino que al no someterse a ella, muestra que Él lo haría si pudiera. Si ellos no se quieren someter a Él como Rey del mundo, ellos muestran que no quieren que Él sea el Rey del mundo, y hasta llegan a decir que aunque gobierne sobre otros, aún no gobernará sobre ellos, y ellos claramente muestran que si estuviera en sus poderes, sacarían a Dios de su trono. Esto es lo que el primer pecado que hubo realmente se empeñó en hacer. El pecado de los ángeles que cayeron se empeñó en destronar a Dios, y todos los demás pecados son de la misma naturaleza. Los pecadores son todos de su padre el diablo, y las pasiones de su padre Harán. Otra razón por la que el pecado es odioso a Dios es que es una afrenta y deshonra a Dios. Muestra un menosprecio y desprecio de Dios, y el pecador piensa vilmente de Dios.
Y por muy grande y poderoso y glorioso que sea Dios, el pecador muestra que no tiene más que una opinión frívola de él. Muestra que tiene una idea despreciable de él como gobernador. No cree que sus mandamientos y gobierno valga considerarlo. Muestran que ellos menosprecian la majestad y grandeza de Dios, a la que los ángeles se inclinan y los demonios tiemblan. Muestran un desprecio del poder de Dios, por el que es capaz de salvar y destruir. Muestran un menosprecio de su ira, se burlan y declaran por sus acciones que no temen mucho todas sus amenazas. Dios dice cómo los castigará y ejecutará venganza, pero ellos declaran por el pecado que no se importan mucho. Muestran que no tienen más que una opinión vil del favor de Dios. Dios promete alentar a la obediencia, que los recompensará con su favor, pero ellos claramente declaran que no consideran su favor, hasta dicen que pueden vivir bien lo suficiente sin eso. Así, el pecador muestra que desprecia a Dios y lo menosprecia en su propio corazón. Números 11:20. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Job 21:14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? Cuán despreciable hablan de Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Él no merece nuestro servicio, no nos someteremos a él como sus esclavos. Por lo tanto, que se aparte de nosotros, pues no deseamos tener nada que ver con él. Por tanto, es fácil tener la idea de que el pecado debe ser muy provocante a Dios, viendo que es una afrenta tan grande a su majestad infinita, que es como si fuera una burla de Dios. Es propio de Dios que se importe por su propia honra. Es propio de un príncipe que se importe en preservar y defender su honra y autoridad. Así es propio de Dios que se importe por su propia gloria. Dios se ama infinitamente y ama su propia gloria. Él ha hecho el mundo para la revelación de su gloria, y por eso se vengará de aquello que contradice su honra. En verdad, los pecadores no pueden robarle a Dios su gloria esencial, ni será robado de su gloria manifestativa, pues Él hará del mismo pecado un medio de manifestar su gloria. Pero esa no es la tendencia natural del pecado. La naturaleza del pecado es empeñarse en destruir la gloria de Dios y traerle toda la deshonra y desprecio que sea capaz. Cuarto y por último, Dios odia el pecado porque el pecado es odioso y deformidad misma. No es sólo una cosa odiosa e inmunda, es odiosa e inmundicia abstractamente considerado. La odiosidad e inmundicia de cualquier criatura racional consiste en pecado y única y completamente en pecado. Es contrario a todo lo que es excelente, es contrario a la excelencia de Dios, y es contrario a la perfección de la naturaleza humana, es contrario a la razón. La perfección de las facultades del alma es derribada, es contrario a la humanidad. Rebaja al hombre de esa naturaleza excelente y estación elevada que Dios le ha dado, y le hace en algunas cosas como animales, y en otras cosas como demonios. Destruye la armonía en el alma e introduce la mayor discordia y confusión. La luz de la naturaleza enseña, e incluso en aquellos que no conocen al Dios verdadero, que el vicio es una cosa odiosa. Ellos tienen luz para ver que la injusticia y profanación y codicia, malicia, envidia y cosas semejantes hacen que un hombre sea odioso. Y viendo que Dios es el ser más excelente, bello y glorioso, no es de admirar que odie la inmundicia y deformidad.
un entendimiento consciente, excelencia y belleza infinita como Dios es, debe de odiar la odiosidad e inmundicia como el pecado es. Job 15:15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto más abominable e inmundo es el hombre que bebe iniquidad como agua. Aplicación. El primer provecho es para despertar a pecadores y disuadirlos a no continuar en pecado. Por nuestra doctrina, eres enseñado que al continuar en pecado haces aquello que el alma de Dios odia, lo cual es muy abominable a su vista. Haces aquello que es sumamente ofensivo a Dios. Haces aquello que es sumamente y de hecho infinitamente contrario a la naturaleza de Dios. Contrario a la naturaleza de Dios. Aquello que nunca permitirá que permanezca en su presencia, sino que removerá lejos de sí. Y aquello de lo que está inmutablemente determinado a castigar según su merecido. Considera, por lo tanto, lo que has hecho y lo que estás haciendo. Pero aquí puedes considerar particularmente, primero, cuánto Dios debe ser provocado por el pecado. Por lo que hemos dicho, puedes estar convencido que el odio de Dios al pecado es sobremanera grande. Considera solo un poco lo desagradable que es para ti mismo ser odiado por alguno de tus semejantes, especialmente ser odiado y despreciado por ellos completamente, sin ninguna razón, cuando tú sabes que no les has dado ningún motivo para eso. Cuán provocante debe serle a Dios ser odiado por aquellos que son sus propias criaturas, que sus manos han hecho, que les ha dado vida y los ha y sigue continuamente preservándolos en existencia. Considera cuán provocante es para ti mismo ser desobedecido, donde es propio que tú mandes. ¿Cuánto irritará a un hombre cuando es obstinadamente desobedecido por su siervo? Oh, si un hombre es puesto en una posición de autoridad, si es un capitán o juez u otro oficio, si no es obedecido en su posición, ¿cuánto le provoca a un hombre? ¿Qué es lo que la experiencia muestra al respecto? Si es así, considera entonces cuánto debe provocar al Señor Supremo y Juez del cielo y la tierra ser desobedecido y que los hombres desprecien sus mandamientos, que serán quebrantados por la polilla. Si un hombre manda a su siervo a hacer una cosa que es muy razonable que haga, y le manda una y otra vez y le amenaza, ¿no le provocaría esto más? ¿No son los hombres aptos a enfurecerse en tales momentos? ¿Y cómo crees que el gran Dios está cuando pequeños gusanos que ha hecho gritan fuerte contra toda su autoridad y amenazas de su ira? Si un hombre le ha mostrado a otro mucha bondad, si ha sido un medio de ser situado y de tener buena subsistencia, y ha sido un medio de salvar su vida, si en vez de serle agradecido es más bien su enemigo y abusa y le hiere y se pone contra él, cuán provocante lo hallarías. ¿No eres apto a ser provocado y enfurecido? Y cuánto más entonces Dios debe ser provocado cuando es despreciado y deshonrado y afrentado por aquellos que ha sostenido desde el vientre de sus madres y los salva de la muerte y el infierno todos los días. ¿Cómo podría ser contrario que Dios sea muy provocado por tales cosas? Considera que no has hecho eso una o dos veces, sino que lo has hecho siempre y aún sigues haciéndolo. Hay muchos aquí presentes que saben que esta es su práctica diaria y tienen la intención de que sea su práctica todavía por más tiempo. No obedecen los mandamientos de Dios y no quieren, ni tienen la intención de hacerlo como Dios les manda. Saben que Dios les ordena hacerlo,
pero ellos no tienen la intención de hacerlo ni hoy ni mañana tampoco. Es así con muchos de ustedes, y sin ninguna duda. ¿Sabes qué es la voluntad declarada de Dios? Que rompas tus malos caminos y te pongas a buscarlo este día, pero no tienes en mente hacerlo en estos muchos días. Ahora considera cuán provocante debe ser esto a Dios. Dios actuaría por debajo de una majestad infinita si su ira no fuera incitada contra tales cosas. ¿Te imaginas que Dios no es provocado mucho, porque Él está sentado todavía mientras tanto, y te ve hacer eso y te deja solo, y no se levanta para rasgarte en pedazos? Pero, ay, los caminos de Dios no son como los caminos de los hombres. Dios no tiene necesidad de apresurarse porque los pecadores le desobedezcan y le afronten. Los hombres, cuando se enfurecen, se apresuran porque sus pasiones los llevan más allá de la orientación de la sabiduría. Pero Él contiene su ira hasta que vea el tiempo oportuno para justificarla, y luego la furia de Dios estallará como un fuego consumidor, o como un trueno que estalla de las nubes negras, y nadie será capaz de permanecer ante Él. Aunque Dios aún se siente por el presente, sin embargo, no se olvida, su ira no dormita, sino que se retrasa para que pecadores llenen la medida de sus pecados, y entonces sabrán que es una cosa terrible ofender a un Dios tan grande. Por el momento, ¿no ven que sea un gran mal retrasarse en obedecer los mandamientos de Dios un poco más de tiempo? Pero entonces el fuego y azufre los enseñará. Por lo tanto, considera qué es lo que Dios es capaz de hacer contigo. Has oído cuánto Él debe ser provocado por el pecado. Considera ahora lo capaz que Dios es de ejecutar su ira sobre ti. Tú estás en sus manos, tu cuerpo está en sus manos, y tu alma está en sus manos. Todo aquello con lo que tú estás está en sus manos, y todos tus amigos y ayudantes están en sus manos. Está todo en su poder, y ese poder es infinito. Nadie puede ponerle fronteras o límites. Puede hacerte miserable en este mundo como le plazca. Puede que pueda quitar tu aliento. Eres como un pequeño gusano. Puede poner su pie sobre ti y aniquilarte. Puede entregarte en las manos del diablo. Puede lanzarte al lago de fuego. Puede hacer lo que le plazca contigo. Pero aquí particularmente, primero, Dios es capaz de endurecer tu corazón, de modo que nunca tengas convicciones considerables y nunca seas puesto a buscar la conversión. Muchos están así. Ahora sigues en pecado con esta idea de que en el futuro te reformarás y buscarás misericordia, y entonces hay mucha esperanza que lo hallarás. Pero Dios es capaz de endurecerte de tal modo tu corazón que nunca tendrás convicción suficiente para reformarte. No sería una cosa extraña si fuese así. Lo que sea que te propongas en el futuro hacer, sin embargo, es cierto que nunca te reformarás completamente, a no ser que seas convencido y despertado, ni buscarás a Dios jamás con ningún propósito, excepto que Dios te revelará tus casos peligrosos y miserables, y como no estás despertado ahora, así no puedes tener seguridad de que lo serás en el futuro. Estarás justo como estás ahora, muy estúpido e insensible, y puede que lo seas más y más hasta que Dios se agrade en despertarte. Y puede que lo seas más y más hasta que Dios se agrade en despertarte. Dios, a quien has provocado, puede endurecerte de modo que nunca te preocupes lo suficiente en buena fe a buscar la salvación. Y sin duda, muchas veces este es el caso. Los hombres retrasan su deber y siguen en pecado con la intención de reformarse y buscar a Dios en otro tiempo. Se rehúsan a obedecer a Dios
y Dios es provocado con ellos, y los deja en la misma condición insensible todas sus vidas. Él determina consigo que nunca les dará el despertamiento mientras vivan, y nunca sean despertados hasta el día que mueran. Puede que se preocupen un poco ahora y después, y a veces sienten terror por unos pocos minutos, y después desaparece. Pero Dios nunca les da convicciones estables o duraderas. Y así, por mucho que se propusieran y tuvieran la intención de buscar su salvación antes de que mueran, un Dios provocado defrauda sus propósitos, y la primera vez que son completamente despertados es cuando levantan su mirada en tormentos, y hay gran peligro de que Dios hará así contigo, pues es así con muchísimos. Sí, si tú por mucho tiempo has aplazado el buscar a Dios y tenido la intención de aplazarlo aún un poco más de tiempo, es una gran pregunta si tú buscarás con algún fin lo que sea que te propongas. Segundo, ese Dios al que tú provocas sobremanera puede negar tu conversión. Aunque la debas buscar fervorosamente, abusas la misericordia y te animas en desobediencia con la presunción de que lo buscarás en el futuro, de que Él tendrá misericordia de ti. Pero Dios es capaz de negarte la gracia de conversión, aunque la debas buscar fervorosamente como nunca. Él no ha prometido en ninguna parte que si buscas liberación del infierno, como un hombre impío la busca, aunque sea tan fervorosamente como nunca, que Él te la otorgará. Hay algunos que son muy despertados, que nunca terminan la obra, y algunos la buscan por mucho tiempo, por muchos años, y nunca la terminan mientras viven. Y el mismísimo motivo es porque ellos anteriormente provocaron a Dios al permitirse vivir en pecado por esta presunción de que ellos buscarían la conversión y Dios se las daría en el futuro. Pero Dios está tan provocado con ellos que Él se determina, sí, jura en su ira, que nunca les dará la conversión, aunque ellos estén muy preocupados y la busquen por mucho tiempo. De ahí está en su propio pecho, si la buscas como pretendes, de ahí está en su propio pecho, si hablará la palabra o no de que seas convertido. Él es capaz de entregarte a Satanás, un gran poder sobre ti, para que en el tiempo de tu angustia seas conducido y apresurado de aquí para allá por él para el impedimento de tu progreso. Él es capaz de abandonarte al desánimo en tu preocupación, para que sólo resulte en un camino desesperante, y entonces tu convicción será mucho como las convicciones de los condenados, y sólo será un anticipo de los tormentos del infierno. Dios, si se agrada, cuando estés debajo de convicción, puede entregarte a un espíritu de autosuficiencia, o es capaz de darte un espíritu de apostasía, para que después que hayas buscado por mucho tiempo, seas dejado a ir de vuelta a caminos malos, más endurecido que lo que estabas antes, y así continúes hasta el día de tu muerte. Tercero, Dios, a quien provocas tanto, puede, cuando le agrade, parar tu respiración y llamarte a rendir cuentas. Te propones en el futuro a buscarlo, pero Dios pone un fin a tu oportunidad antes de que este tiempo venga. Ha habido miles y miles de miles, sin duda, que se han propuesto a buscarlo en el futuro, que han muerto antes de que ese tiempo llegara. Cuarto, que Dios, a quien provocas por el pecado, es capaz de hacerte tan miserable como le plazca. Hay límites en cuanto al poder de hombres en este asunto. Ha habido reyes que han sido muy provocados con hombres que han forzado sus ingenios para inventar tormentos, y han ido tan lejos que no podían ir más lejos. Pero no hay límites que puedan serle puestos al poder de Dios.
Él puede dar tormento justo en el grado que le agrade. Él puede llenar el cuerpo y cada parte del cuerpo de tanto dolor como le plazca. Puede llenar el alma tan llena de asombro terrible como le plazca. Y si la capacidad de la naturaleza no puede recibir tanto tormento, Él puede alargar la capacidad para recibir más miseria y tanto como le plazca. Considera, por tanto, lo terrible que es provocar a Dios tanto, que es así de capaz de hacer lo que le plazca contigo. ¿Qué necedad es que los hombres inciten a la ira a alguien que es omnipotente? Si Dios fuera un ser débil y sólo pudiera hacer un poco de daño, no sería una necedad tan grande, pero es una locura en un hombre ir y enfurecer a aquel que es todopoderoso. Segundo provecho de humillación, para convencer a pecadores de que ellos merecen la ira eterna de Dios, y que sería lo más justo que Dios la inflija sobre ellas en que son culpables de hacer tantas veces aquello que Dios tan sumamente odia. Y esta consideración uno consideraría que sería suficiente para convencerte de eso, a saber, que odias a Dios. Tú realmente y verdaderamente odias al soberano infinito del mundo. Odias a tu Creador en quien vives, te mueves y tienes tu ser. Y ciertamente es una cosa justa que Dios odie a los que lo odian, y sea enemigo de aquellos que son enemigos de Él, y ejecute su ira sobre aquellos que luchan contra Él. Si te examinas a ti mismo, fácilmente podrás ser convencido de que odias a Dios. Puedes verlo en ti mismo. Si hubiera alguna posibilidad de eso, tú desearías que el ser de Dios fuese quitado. Te regocijarías mucho en eso. Si Dios estuviera muerto, y si estuviera en tu poder tener un espíritu de matar a Dios, tendrías gran inclinación de hacerlo si supieses que lo podías hacer, y lo harías. Parece que es el mismo espíritu de pecado matar a Dios por el asesinato de Jesucristo. Cuando Dios se hizo hombre, de modo que lo podían matar, entonces ellos lo mataron, que es el espíritu de hombres malos, matar al Señor de gloria en todo momento. Pero es sólo porque no está en su poder. Pero aquí ofreceré unas pocas cosas particularmente para convencer a pecadores de que odian a Dios. Primero, es evidente que odias a Dios porque odias la palabra de Dios. No amas la Escritura sagrada. Odias el leerla y meditar en ella. Esta lectura y meditación constante te es una obra odiosa. Esto es una evidencia de que odias a Dios. Aquellos que amamos oírlos hablar su voz. Su habla y conversación es agradable. Aman sus palabras, y así los hombres, si amaran a Dios, amarían su palabra. Amarían oír a Dios hablar. Pero viendo que no, sino que lo odian, es una evidencia que no aman, sino que odian a Dios. Segundo, otra cosa que puede convencerte que odias a Dios es que no crees en lo que Él dice. Aquellos a quienes los hombres aman son aptos a creer en ellos, no son nada atrevidos a tenerlos como mentirosos. Tienen más caridad por ellos que el pensar que mentirán. Pero los hombres malos no tienen esta caridad por Dios. Hay muchísimas cosas que Él dice que no creen, ni querrán creer. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Tercero, otra evidencia de que odias a Dios es que eres apto a criticar a Dios. Tener una disposición de criticar a otro es señal de odio. Pero tú estás continuamente objetando, criticando, recogiendo fallos en la administración de Dios y disputando con Él. Estás murmurando contra todo lo que Dios hace. Tu corazón se levanta contra Él. Lo acusas de injusticia, arbitrariedad, parcialidad y crueldad, y desafías su sabiduría y santidad. Esto muestra un espíritu de odio contra Dios. Si amaras a Dios sería completamente diferente.
todo lo que hace te aparecería lo mejor y más excelente. Amarías todas las acciones de Dios si lo amaras. Cuarto, puedes ser convencido de que odias a Dios porque odias acercarte a Dios. Tienes que mantenerte tan lejos de Él como puedas. Rehuyes de Él y lo evitas. No amas venir a su presencia. Estás fuera de tu elemento cuando estás en oración, o cualquier otro deber que es señalado para la comunión con Dios. Odias relacionarte con Dios en tales deberes, lo cual es una clara evidencia de que lo odias. Sería visto como señal de odio a un hombre si odiases acercarte a él para estar en su compañía, pues nosotros amamos estar en compañía de quien amamos. Quinto, es evidente que odias a Dios porque odias la belleza de Dios, su santidad. Odias la santidad porque odias practicarla. Y si odias aquello que es la misma belleza y hermosura de Dios, sin duda odias a Dios. Sexto y por último, que seas convencido por esto de que odias a Dios, que seas convencido por esto de que odias a Dios, en que si se te fuera ofrecido vivir para siempre en la comunión y gozo de Dios, no lo elegirías, no te sería en absoluto agradable. Por tanto, viendo que realmente odias a Dios, odias al soberano del mundo cuyos dedos te formaron, ¿por qué crees que sería injusto que Dios ejecutase para siempre su odio e ira sobre ti? El tercer uso de exhortación a que los piadosos eviten el pecado no ha sido transcrito.